Cuando hablamos de necesidades o pensamos en necesidades, usualmente nuestra mente automáticamente se va a necesidad económica, necesidad física, de salud, alguna necesidad emocional. Siempre lo ligamos en nuestras vidas como Dios sana mis necesidades y mis necesidades, y siempre vemos esta necesidad. Y esta mentalidad en ocasiones es la misma que llevamos cuando le queremos predicar el evangelio a las personas. Y aunque estas necesidades son reales, y claro que también podemos ofrendar y podemos ayudar a las personas con estas necesidades, tenemos que entender que la mayor necesidad que tenemos es la espiritual. Y para eso me gustaría que pudiéramos rápidamente ver esta historia en Mateo capítulo 9, porque refleja esto, una necesidad física, pero la mayor necesidad, que es la necesidad espiritual. Si tú y yo vamos con las personas solamente buscando saciarles esa necesidad física, créanme que los dejamos igual de necesitados si no les presentamos esa necesidad espiritual que tienen. Y lo podemos ver en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿verdad? En aquel pozo, porque ella tenía una necesidad física, ella estaba buscando agua, al igual que evidentemente al leer la historia había una necesidad emocional. Pero antes de Jesús hablarle de sus necesidades físicas, primero se fue a sus necesidades espirituales y confrontarla en su pecado, llevándola a un arrepentimiento y una verdadera convicción en Cristo. Y eso es lo mismo que podemos ver en Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hay un paralítico, su necesidad es evidente, su necesidad es obvia, necesita un milagro, necesita sanidad. Sin embargo, las primeras palabras de Jesús a este paralítico le dice: tus pecados te son perdonados. Y después sanó su enfermedad, que también en esta historia obviamente lo usó para demostrar que él era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, pero nos enseña esta importancia de la necesidad espiritual que tenemos sobre la necesidad física. Y la razón que yo quería compartir esto con ustedes es porque créanme que esto es algo que me ha estado así de que picando horriblemente en mi espíritu, en mi carne, en mi mente, en mis emociones. El ver que aún como cristianos en ocasiones solamente vamos predicando a la gente que Dios puede satisfacer y suplir sus necesidades físicas sin realmente hablarles de su mayor necesidad, que es que están muertos en su pecado. La mayor necesidad que este mundo tiene en esta tierra, aquellos que no conocen de Dios, es que están en enemistad con Dios, que son merecedores de la ira de Dios, que están destituidos de la gloria de Dios debido a su pecado, pero que Dios en su amor, en su misericordia, en su soberanía, envió a Jesús a morir en aquella cruz para tomar nuestros pecados. Y si creemos en Él y le seguimos, en esa cruz, en el sacrificio de Jesús, en esa redención, fuimos reconciliados con Dios, y ahora podemos tener vida eterna únicamente a través de Cristo, no por nuestras acciones, no por ninguna otra cosa que sea fuera de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en ocasiones fallamos de siquiera mencionar eso. Inclusive como creyentes fallamos en reconocer que ese es el mayor acontecimiento de nuestras vidas, y tendemos a poder hasta llegar a reclamarle a Dios y decirle: Dios, pero es que ¿por qué no me has dado esto que te he estado pidiendo? Dios, es que mi fe está desfalleciendo porque mi situación, porque mis problemas. Y negamos la suficiencia de la cruz, de entender que aun si Dios no volviera a hacer nada en nuestras vidas, nada milagroso, nada maravilloso, aun si estuviéramos en la peor miseria en esta vida, podemos estar satisfechos sabiendo que tenemos vida eterna, que al final de los tiempos nos vamos a poder presentar delante del Padre confiados y justificados por el sacrificio de Jesús.
esa es la mayor noticia que tú y yo tenemos para nuestras vidas y para poderle compartir a otras personas. Y por eso quería hablar de esto, porque aún como creyentes a veces decimos, ok, yo ya soy salvo, y dejamos la cruz a un lado, dejamos el evangelio a un lado, y no solamente eso está mal para nuestras vidas, pero como les digo, algo que de verdad que me incomoda demasiado es ver cómo aún estamos predicando esto a las personas, donde se dice, hey, vamos a ir a predicar el evangelio, y les hablan de todo menos del evangelio. Les hablan de un Dios que va a suplir sus necesidades físicas, un Dios que los va a bendecir, un Dios que va a obrar de todas estas maneras maravillosas, y ni una sola vez se predica lo que es el evangelio, ni una sola vez se les habla de su condición espiritual, de las consecuencias de ellas y de la maravillosa salvación que podemos obtener a través de Jesucristo. Y eso es lo que más tenemos que estar predicando tú y yo. Está bien amar a las personas, está bien servir a las personas, está bien hacer todas las otras cosas, pero no es lo único que tenemos que estar haciendo, sino que tenemos que predicar el evangelio, anunciar a Cristo crucificado y resucitado, porque esa es la mayor necesidad que este mundo tiene.